Iván Duque. 7 años en este Senado de la República me han dado la oportunidad de conocer los problemas del país y también que parte del país me conozca. He obrado con disciplina, transparencia, coherencia, carácter y firmeza. Tengo las manos limpias y el corazón lleno de amor por esta patria para trabajar sin descanso por ella. Pongo en consideración de mi partido y de los colombianos mi nombre como precandidato a la presidencia de la República. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, muy buenas noches, tardes para todos, y pues qué mejor manera de iniciar este espacio, el destape político, con el discurso que dio el senador aquí presente, Carlos Felipe Mejía, en una sesión plenaria donde postulaba su nombre como precandidato a la presidencia. Bueno, y pues creo que no tiene más presentación, sino darle la bienvenida al senador y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. No, mil gracias a ustedes por darme la oportunidad de compartir esta tarde con todos, a Samuel, a Camilo, Nicolás, Juan Manuel, David, que se está conectando, y por supuesto a todos los que nos acompañan en este programa de cara al futuro de los jóvenes del Centro Democrático. Me da muchísimo gusto estar con ustedes aquí hoy. Muchas gracias a ustedes, senador. Bueno, ya para ir entrando un poco en materia, Juan Manuel, quisiera hacer la primera pregunta para iniciar este espacio. Senador, muy buenas tardes. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Yo sí le quiero preguntar, ¿usted por qué tomó la decisión de lanzarse como precandidato del Centro Democrático? Gracias, senador. Juan Manuel, pues me toca contar esta historia cada que me hacen la pregunta, y más tratándose de juventudes del Centro Democrático. Hace 4 años, el presidente Uribe, bueno, que tengo además pues el privilegio de ser uno de los pocos, creo que somos 8 nomás los que hemos podido compartir con el presidente 2 periodos en el Senado de la República, cuando empezó el partido y en este segundo periodo. Hace 4 años, cuando estábamos en este tema de las precandidaturas, el presidente Uribe, después de estar, yo creo que como unas, tal vez, no sé si 4 o 6 semanas después de un posoperatorio de alguna cirugía que le hicieron, llegó a la plenaria del Senado derecho a mi curul. Ahí estaban José Obdulio, Jaime Amin, algunos compañeros en la plenaria, y se fue derechito a mi curul, me dio la mano y me dijo: senador Carlos Felipe, yo he recibido muchas delegaciones del partido en mi casa ahorita que estuve recuperándome, y muchas personas dicen que quieren que usted sea el candidato a la presidencia. Pues digamos que empiezo por ahí, porque a mí me llenó de muchísimo orgullo que el presidente Uribe hace 4 años pensara en eso, y yo diría que desde ahí me quedó como sonando la posibilidad. Pero la verdad es que he creído que en esta dificultad tan grande por la que atraviesa nuestro país, en este riesgo tan, digamos que palpable, que de pronto se nos convierta esta patria en una nueva Venezuela, en un país socialista, yo creo que entre más voces de nuestro partido podamos estar como precandidatos presidenciales, hablándole al país sobre las propuestas y sobre los riesgos que tiene la nación, creo que eso es muchísimo mejor. Ojalá en nuestro partido, que de alguna manera todos, digamos que la coyuntura por la que estamos pasando ha aplazado un poco este tema de candidaturas, pues ojalá muchísimos pudiéramos entrar para que podamos hablarle al país sobre todos estos temas en semejante circunstancia tan difícil. Entonces, un poco lo que hicimos desde el año pasado fue con un equipo de personas, no solo mi UTL, sino personas muy importantes que me han acompañado. Empezamos como a estructurar una propuesta de proyecto país, y por allá en enero le manifesté al presidente Uribe que quería participar en la precandidatura por el partido, y me pareció que lo mejor era anunciarlo el 16 de marzo, cuando empezaba el periodo de sesiones del Congreso de la República, que es un poco como ustedes empiezan este diálogo, mostrando una partecita o el final de esa, digamos que de esa constancia, anunciándole al país y al partido mi nombre como precandidato a la presidencia, para que
sea tenido en cuenta y espero que así sea y que podamos hacer un trabajo muy importante por el país y por el partido cuando se tomen las decisiones al interior del partido con respecto a cómo será esa carrera por la presidencia de la República. Gracias, senador. Yo quisiera preguntarle un poco respecto a la elección de los precandidatos. Y es que hemos visto que en el periodo pasado se eligió por medio de encuestas y pues había un poco en torno a una discusión en cuanto a la militancia sobre cuál debe ser el método de elección del candidato oficial del partido a la presidencia. ¿Cuál cree usted que debe ser el mecanismo idóneo para elegir al candidato, al menos internamente en el Centro Democrático? Pues digamos que el escenario ideal sería uno acogerse a todo el calendario de la registraduría y que entonces quienes seamos precandidatos, entonces pongamos nuestro nombre y que los ciudadanos voten y escojan, pero eso no va a ser posible. Ese calendario ya está muy encima, no creo que el partido lo vaya a hacer. A mí personalmente cualquier sistema me parece que está bien, yo no le veo como problema, pero si me preguntan el que más me llama la atención, yo creo que el mejor es el de convención, porque van los convencionistas del partido. Así elegimos a Oscar Iván en el 2014, para la elección del 2014. Y me parece que es un buen sistema porque es el mismo partido el que termina eligiendo su candidato. Yo creo que una convención muy amplia, pues habrá que ver las limitaciones del COVID, si para esa época ya no habrá tanta limitación porque habría que reunir a muchas personas, porque pues la convención sería, a mí me parece que es el mejor escenario. Ahora no sé las limitaciones que podamos tener, si de aquí a un tiempo prudencial ya no habrá limitaciones, pero me parece que ese escenario donde es el mismo partido el que con una metodología que utiliza durante 2 días, como fue aquella vez, creo que podría ser muy interesante. Pero la verdad es que yo creo que lo que hay que dar es todas las posibilidades para que sea una elección transparente y donde todos podamos participar y que tengamos unos escenarios, digamos que suficientemente claros para que ojalá una buena proporción del partido sea la que tome la decisión, que es lo que me parece. A mí no me parece mal que los ciudadanos también puedan participar. Digamos que en términos generales no le vería ningún problema siempre y cuando tengamos un calendario donde podamos estar compartiendo las ideas. La vez pasada fue muy interesante también porque se hizo un recorrido por todo el país con los precandidatos. Recuerden ustedes, lideraba el presidente Uribe se hicieron unas encuestas, esas encuestas iban eliminando. Yo creo que todos los escenarios son posibles, habrá que ver. El presidente Uribe lo que ha dicho y en el partido, pues digamos que lo que se espera es que terminadas estas sesiones del Congreso, que terminan en 15 días, seguramente se va a abordar ya el tema de las precandidaturas, donde tendrá que salir un candidato del partido y seguramente un ejercicio donde podamos unir a todos los que al final podamos tener un candidato único de las fuerzas que quieren ver al país en democracia, que es a lo que finalmente le tenemos que apostar todos. Gracias, senador. Camilo, tiene la palabra. Gracias, Samuel. Hombre, senador, ya entrando un poquito más en materia, por estos días está muy sonado el tema del paro. Y pues personalmente me gustaría preguntarle 2 cosas. La primera es cómo usted ve la situación de orden público hoy y cómo la ha manejado el gobierno. Y la segunda, senador, es que los medios han denunciado, por ejemplo, Semana ha dicho que hay financiación económica del narcotráfico, que viene desde el narcotráfico. A mí me gustaría saber usted cómo lidiaría con el narcotráfico en un gobierno suyo y especialmente porque aquí tenemos 2 enemigos. Lo primero es que hay un brazo político que de una u otra forma protege que no se asperja con glifosato y pues tenemos unos requerimientos de la Corte. Entonces a mí me gustaría saber usted qué opina de esos temas. Pues les voy a pedir que tengan un poquito de paciencia, pero me tocan el tema que es para mí el más importante de todos. Yo creo tener en mi propuesta para el país 2 temas fundamentales. Uno, cómo poder acabar algún día con el narcotráfico, que es el gran problema de Colombia, y otro, el de corrupción, que me gustaría más adelante lo revisáramos, que me parece que creo que mi propuesta, digamos que son como los 2 ejes, si me preguntan a mí sobre temas claves. Entonces, permítanme extenderme un poquito en esta explicación, sobre todo con juventudes que hay que contextualizar.
Recuerden ustedes, año 1999, Andrés Pastrana es presidente de la República y Bill Clinton es presidente de los Estados Unidos. Se despeja el Caguán, a Pastrana se le elige en un momento en que el país estaba completamente sitiado por todo tipo de criminales, es decir, teníamos guerrillas de todo tipo, las FARC, sobre todo, muy fortalecidas, bueno, las mismas el ELN, todo lo que hemos tenido en guerrilla, pero teníamos también todo este tema del paramilitarismo, los carteles de Medellín, el cartel del Valle, es decir, un país en manos de criminales, todos sitiados, no podíamos salir de las ciudades, quienes estábamos vinculados al sector agropecuario, pues menos, que podíamos ir a las fincas, todo el mundo tenía algún problema en su familia, o un secuestro, o un boleteo, una extorsión, un asesinato, bueno, era un caos lo que vivía el país. De alguna manera todos los estamentos digamos, de la ciudadanía penetrados por el narcotráfico. Y a Pastrana se le elige para que haga un acuerdo de paz con la FARC, esa es la verdad, a ese sí se eligió para eso, y finalmente sale muy mal, pero él paralelamente a lo del Caguán, a la negociación con la FARC, venía trabajando con Clinton un tema que se llamó el Plan Colombia. El Plan Colombia era una propuesta con los Estados Unidos, con el gobierno de Bill Clinton. Era en esa época, entre otras cosas que es bueno para que ustedes conozcan, en esa época era presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República, Joe Biden, el que es hoy presidente de los Estados Unidos. Y fue el que vino aquí, comisionado por Clinton, para empezar con Pastrana a estructurar el Plan Colombia. ¿Qué era el Plan Colombia? Una estrategia para derrotar toda la criminalidad en Colombia, que toda estaba ligada al narcotráfico. Todo, porque todos están ligados al narcotráfico. Que se pongan titulares distintos, que es que creen en una cosa y los otros en otra, y los otros, pero todos narcotraficantes, ilegales, criminales, todos iguales de criminales y de bandidos, póngale el nombre que quiera. Entonces, cuando llega el presidente Uribe, que el presidente Uribe lo que hace es profundizar el Plan Colombia con la política de seguridad democrática, que por supuesto tuvo todo el apoyo del presidente Bush. Y entonces por eso es que nosotros pasamos, oigan las cifras, en el año 1999, cifras de Naciones Unidas, no nacionales, de 188.000 hectáreas, pasamos, ojo con la cifra, 2013, 3 añitos de gobierno Santos, ahorita les explico por qué alcanzó a ser bueno todavía en el gobierno Santos, a 43.000 hectáreas. Es decir, digamos que a la gente no le gusta que uno utilice el término guerra, pero sí, era una guerra frontal contra la ilegalidad y contra la criminalidad, toda juntica. Entonces el presidente Uribe, con la seguridad democrática, pudo desmovilizar 43.000 paramilitares y 18.000 guerrilleros, ley de justicia y paz y toda esa política de seguridad. ¿Qué había por la mitad? Pues 10.000 millones de dólares de la época de los Estados Unidos y 7.000 millones de dólares del gobierno colombiano. 17.000 millones de dólares se invirtieron en toda esa política. Eso iba acompañado de muchos planes, iba acompañado de restitución de cultivos, de inversión en las regiones, de recuperar todas esas zonas, pero digamos que el país creció en esos 8 años de gobierno del presidente Uribe de una manera impresionante. Recuperamos la seguridad, la tranquilidad del pueblo colombiano, se recuperó la esperanza, el país empezó a crecer de una manera impresionante, a ser, digamos, que el referente. Recuerden ustedes que el presidente Uribe sale con más del 80% de popularidad después de 8 años de gobierno. Eso no es gratis, eso es porque le devolvió la esperanza a la patria, y yo no sé, pero a mí me tendrían que mostrar otro presidente latinoamericano que haya salido con más del 80% de popularidad, y sobre todo el presidente Uribe después de 8 años, para que sepamos qué era lo que había en el año 2010. Entonces, toda esa política pues le trajo muchísimo bienestar a Colombia, pero tal vez lo más importante, que la gente no a veces empieza como a desfigurar, porque se han encargado en una estrategia muy bien montada por la extrema izquierda de dañar el nombre del presidente Uribe, pero ¿cómo era que era tan popular en un país donde más del 80% de los ciudadanos son de estratos bajos? Su expansión social tan importante, es decir, en la medida en que hay inversión, en la medida en que hay tranquilidad, en la medida en que se puede mover la economía, en que se invierte en el país, pues usted puede mejorar muchísimo los niveles de pobreza. Nunca en ningún periodo de la época de Colombia reciente, nunca se había bajado más los niveles de pobreza,
y nunca habíamos tenido tantos programas sociales, el crecimiento de Familias en Acción, Familias Guardabosque, que era para que llegaran a proteger todas esas áreas que se iban recuperando. Pero aquí, desafortunadamente, lo que ocurre, para poder, ahorita sí les voy a contestar la pregunta, es que sin ese contexto no se entiende, es entender que se elige a Juan Manuel Santos en el año 2010, fue ministro del presidente Uribe, lo hizo muy bien como ministro, todos pensamos que la política de seguridad democrática por lo menos continuaría, que es lo que le daba las garantías al país de seguir por la senda de crecimiento, pero desafortunadamente el mismo 7 de agosto de 2010, cuando se posesiona, quienes estábamos en la plaza de Bolívar acompañando esa posesión, nos dimos cuenta que había traicionado el legado de los colombianos, no el de Uribe, el del pueblo colombiano que lo eligió para que continuara con eso, que creo que es uno de los fraudes más grandes que se le ha hecho a cualquier país latinoamericano, hacerse usted elegir con unas ideas para gobernar con todas las exactamente contrarias, porque si Santos le cuenta a los colombianos que se había tomado un tinto en campaña con el señor Timochenko, jamás habría sido presidente de Colombia. Eso es así como se los estoy diciendo, pero lo que terminamos sabiendo nosotros es que su hermano Enrique Santos ya venía negociando con las FARC, diciéndoles: mi hermano va a ser presidente de Colombia y vamos a poder convertir a Colombia en un país socialista. Ojo, esa es la estrategia que ellos montan. Entonces, esto no es un tema nuevo. Lo que estamos viviendo hoy y el peligro que enfrentamos el año entrante viene desde ahí. Esto que está viviendo Colombia hoy no es una cosa fortuita, es la respuesta de Santos, que traiciona a los colombianos para llevar un modelo socialista a Colombia, y empieza a hacer esas negociaciones. Todavía en 2013 las cosas iban bien, porque tenía el coletazo, no había todavía empezado a negociar con la FARC ni a concretar. ¿Dónde concretan algo? Mire usted, años, 2015. Bueno, es muy importante el 2014, porque ustedes saben que en el 2014 Santos no tuvo ningún problema con todos los recursos, con toda la corrupción de Odebrecht, robarle a Oscar Iván Zuluaga la presidencia de la República. Y después, cuando hablemos de corrupción, volvemos a tocar este tema, que me parece que es de los fundamentales que hay que corregir en el país, pero no como un discurso contra la corrupción que se lo echa cualquier político en campaña, sino qué es lo que realmente hay que hacer allí. Entonces, se roba la elección de 2018, de 2014 a Oscar Iván, y lo que es muy grave es que en el año 2015 siendo ministro de Salud, el rector de la Universidad de los Andes, que por ahí suena para precandidato presidencial, para candidato presidencial también, él siendo ministro, prohíben las fumigaciones con glifosato, que porque es cancerígeno. Eso ya era una negociación, estábamos en el Senado, ya era parte de las negociaciones con el grupo narcoterrorista de la FARC. Entonces, quitan las fumigaciones y empieza la expansión del narcotráfico otra vez. O sea, empieza una espiral de difusión del narcotráfico, que es lo que hay detrás de los acuerdos de La Habana, un enorme negocio de narcotráfico y de modelo socialista. Entonces, prohíben las fumigaciones y se incrementan, y empieza una política de apaciguamiento y humillación de las Fuerzas Armadas, unas Fuerzas Armadas que se habían tenido que emplear a fondo contra la criminalidad en este país, y empiezan a perseguir a los oficiales que estaban de acuerdo que no estaban de acuerdo con el proceso de paz, y empiezan a humillarlos y a igualarlos con los terroristas, y a poner pues todo ese problema de la amenaza terrorista que ha sido todo ese tema del narcotráfico, y lo ponen pues como si tuviéramos aquí una guerra interna, un conflicto interno que fue lo que terminaron montando. Entonces, lo que vivimos nosotros hoy es producto exactamente de eso, para llegar a que en 2015 empieza la política de apaciguamiento de las Fuerzas Armadas, empiezan a crecer exponencialmente los cultivos de coca, y ya en el 2017 la Corte Constitucional, de mayorías puestas allí por el señor Santos a través del Congreso de la República, que es el que elige los magistrados de la Corte, del Senado, con sus mayorías, con las que en 2016 negó el plebiscito. Después de ganar nosotros el plebiscito por el no tuvo ningún problema con esas mayorías del Senado burlar, pero en el 2017 ya la Corte, con esas mayorías de Santos, prohíbe ya la fumigación con glifosato. Bueno, no la prohíbe, pero la condiciona de tal manera que nos lleva a este escenario tan perverso que tenemos hoy. A eso agréguele pues lo del plebiscito, que se lo roban además, gana el no, lo meten debajo de la mesa y sacan una proposición en el Senado de la República y tumban la voluntad del pueblo colombiano expresada en las urnas el 2 de octubre de 2016. Es decir,
todo un fraude, todo un montaje para lo que se utilizaron miles de millones de dólares del presupuesto colombiano para comprar voluntades internacionales, para comprar los congresistas que apoyaron todo eso, porque así fue, para comprar medios de comunicación, para comprar empresarios que hoy se duelen. Hombre, ustedes tenían razón. Hombre, ¿cómo es que apoyamos a Santos y ese proceso de paz? Lo que le pasa a Colombia es todo producto del proceso de paz. Entonces, cuando a mí me preguntan qué hacer con el narcotráfico, yo tengo que contar toda esta historia así como se las he contado tan larga, porque si no, no se entiende. ¿Cómo hacemos nosotros, pues, hoy que tenemos 220.000 hectáreas de coca, de pronto un poco más, y no las podemos controlar? Recuerden que son 220.000 hectáreas, porque no es fácil entender la dimensión. El departamento del Quindío tiene 180.000. Para que entendamos un poquito, es Quindío y medio sembrado en coca en el país. Y no es posible que usted en 2017 haya firmado un proceso de paz y Colombia esté viviendo lo que está viviendo hoy, porque es que desmovilizaron ellos hablan de 17.000 guerrilleros, yo no lo creo. Con la cantidad de los que están en el monte y los que han desertado y todo eso, si acaso habrá 7, 8.000. Es una vergüenza que usted le ha hecho semejante daño al país por la desmovilización de 7.000 señores que estaban en armas, cuando finalmente en el año 2010 estaban completamente arrinconados, diezmados en Venezuela por la seguridad democrática. Si Santos sigue en 2010 y no traiciona al pueblo colombiano, este país no tendría coca, este sería el país más rico de América Latina, este sería el país con menos indicadores, los más bajos indicadores de pobreza de toda América Latina, y estoy seguro que viviríamos todos muy felices aquí. Pues tenemos exactamente todo lo contrario. ¿Qué es lo que ha pasado? Que nos ha faltado ir a contar. Entonces ahí sí, ¿qué haría yo? Primero, contarle a la comunidad internacional la verdad. Estos señores, de los 7 compromisos que hay en los acuerdos, no han cumplido absolutamente con ninguno. Segundo, Colombia no es viable. Ustedes no pueden permitir, comunidad internacional, que Colombia se convierta en un narcoestado como Venezuela. Este país es estratégico para el mundo y para América, sobre todo. A los Estados Unidos no le debe convenir que este país se convierta en un narcoestado. Aquí hay que plantear un plan Colombia 2. Y hacer una bolsa común con la comunidad internacional, pero primero hay que ir a contar la verdad, y en eso nos ha faltado. Yo le escribí en estos días una carta a la canciller Claudia Blum, que me toca volvérsela a mandar a la vicepresidenta Marta Lucía, que yo creo que está mucho más sintonizada con estos problemas, pero ¿cómo es posible que nosotros no le hayamos ido a contar a la comunidad internacional qué es lo que le está pasando al país producto de los acuerdos de La Habana, para que tengamos todo el apoyo para implementar un plan Colombia 2? ¿Qué es un plan Colombia 2? Una bolsa común donde podemos hacer un plan así sea 10 años, donde nos pongamos metas anuales de hectáreas que van a ser reconvertidas en áreas de preservación ambiental, la mayoría de ellas, porque la mayoría de los cultivos de coca de este país están en áreas de preservación ambiental que le han arrebatado inclusive a parques naturales. Volvamos a reconvertir eso en áreas de preservación. No nos olvidemos que los campesinos en esto terminan siendo víctimas. Aquí lo que hay es una cantidad de carteles, se los nombro rápido, para que vean ustedes qué produjo el proceso de paz. El proceso de paz produjo el cartel de Sinaloa, el de Jalisco. El presidente Duque antier dijo que los mexicanos, un cartel nuevo, estos otros 2 también son mexicanos. Está el cartel de los roles, que es el de Diosdado Cabello y Nicolás Maduro, que patrocina aquí toda esa izquierda y están metidos hasta los ojos. Están los caparros, están los pelusos, está el cartel del Golfo. Esto es una locura, es un país lleno de criminalidad por todas partes. Usted se tiene que poner unas metas con la comunidad internacional para copar los territorios y tiene que ir acompañado, por supuesto, de una fuerte inversión en bienes públicos. ¿Qué es inversión en bienes públicos? En vías, en darle todas las herramientas, en energía, en darle todas las herramientas a los campesinos para que puedan cultivar, para que puedan desarrollar esos territorios, pero tiene que llegar la paz, la pacificación, porque es que la palabra paz ya hasta a uno le cuesta porque la prostituyeron. O sea, utilizaron la palabrita paz para volver el país miseria y convertirlo en un estado socialista. Estrategia para muchas cosas que podríamos mirar más adelante. Estrategia para volverlo socialista, para robarse el estado, que es lo que finalmente terminan haciendo los de esa ideología, para que los políticos corruptos vivan en ese escenario donde pueden lavar activos y no les van a tocar un peso de la que se han robado y de la que se quieren seguir robando, porque también terminan apoyando todo esto los políticos corruptos que no tienen ninguna ideología, que van brincando de poder en poder. Hay unos muy representativos que fueron uribistas, después se fueron a Cambio Radical, después Pan de Santos, hoy están con Petro. Usted va y mira qué tienen detrás. Pues ellos son los corruptos mayores de este país, tienen un poder enorme y les interesa también un tipo de Estado donde se privilegie la criminalidad, que es lo que termina pasando con los
con los países socialistas. Entonces, hay que pedirle a la comunidad internacional intervención y ponerse usted metas, como se hizo con el Plan Colombia. Por supuesto que entendiendo que los campesinos hay que darles herramientas y que por supuesto quienes están detrás y quienes manejan el negocio del narcotráfico son unos criminales, unas organizaciones mafiosas que hay que derrotar con toda contundencia, pero con el apoyo internacional. Si no, no es posible, y si no, el país tampoco será viable, porque miren en el gravísimo riesgo en el que estamos hoy. Miren la cifra, se supone que unos 15.000, oigan la cifra, entre 15 y 20.000 millones de dólares entran a Colombia, se mueven en Colombia producto del narcotráfico. Volvamos la cifra a billones, 20.000, 4 por 2, 8, esos son dos presupuestos de educación, esos son 80 billones de pesos, pues a 4.000 por el dólar. Es una locura. ¿Y todo eso es en qué? Todo eso es en contrabando, todo eso es en ilegalidad, todo eso es en corrupción, porque con eso compran elecciones, con eso compran funcionarios, o sea, el país. Todo este discurso tan largo que me les eché del narcotráfico es por lo siguiente. Hoy estamos en el año 2021, estamos casi igual o peor que en el año 1999, cuando yo empecé a contarles esta historia. ¿Por qué digo yo que peor? Porque hoy tenemos legalizados a los criminales. Hoy los terroristas de la FARC están bien sentados en el Congreso de la República con total impunidad. Tienen partido político, están en el monte en Colombia delinquiendo a sus anchas, narcotraficando, produciendo con todos otros carteles 1.300 toneladas al año de clorhidrato de cocaína, y amparados por Venezuela, que es el gran jefe, el gran capo de toda esta criminalidad alrededor de la coca, que es el gravísimo problema que tenemos en el país. Pero claro que se puede enfrentar. Hay que hacer una gran cruzada internacional para que la comunidad internacional sepa la verdad de lo que le pasó a Colombia, porque Juan Manuel Santos fue muy hábil en comprar voluntades internacionales, en hacerse rodear de dos países que son cómplices completamente de lo que le pasa a Colombia, que son Cuba y Venezuela. Pero yo creo que también Noruega tiene una gran responsabilidad, y otros que simplemente fueron engañados, porque como se pusieron a decir que aquí había una guerra de no sé cuántos años y que él había acabado con la guerra y en eso se gastó toda la plata del mundo, y como este socialismo no es un tema nomás latinoamericano, sino que es internacional, consiguió en muchas partes quien le copiara eso, y como tenía la chequera que tenía, un señor que llegó al gobierno y tenía toda una bonanza minero-energética, pues se la dilapidó en su Nobel de Paz y en entregarle esto al socialismo. Y por eso el gravísimo riesgo que tenemos nosotros hoy, y por eso el narcotráfico sigue siendo el peor problema de Colombia, porque a ustedes les van a decir, no, es que eso se puede legalizar. No se dejen echar el cuento. Usted puede legalizar de pronto la marihuana, pero usted la coca no la puede legalizar, por una razón muy sencilla, porque la coca hace muchísimo daño al ser humano. Entonces eso y usted unilateralmente no puede legalizar eso como lo tenemos hoy. Hoy es legal producir coca en Colombia. ¿Por qué es legal? Porque por ejemplo, el Tribunal de Nariño hace 20 días, un mes, ya prácticamente prohibió que se pudiera controlar los cultivos de coca en una de las zonas donde más dificultades tenemos. Es decir, aquí tenemos un problema donde claramente el país no es viable si no tenemos una política que yo la he llamado Plan Colombia 2, donde hay que hacer un esfuerzo gigantesco, pero con el apoyo de la comunidad internacional. Gracias, senador. Y antes de continuar, quisiéramos saludar a la audiencia, a David Guites, que pues nos ha enviado varios mensajes, bueno, tanto como usted como para nosotros. Así que va a continuar Nicolás con su pregunta. Un cordial saludo, senador. Yo sí quiero preguntarle, ¿usted cree que existe precisión, que existe plena exactitud y veracidad en las encuestas de imagen y favorabilidad? Pues Álvaro Gómez Hurtado, que tal vez uno de los políticos más importantes que ha tenido este país, decía que si las personas supieran cómo se hacen las encuestas, que las encuestas eran como la morcilla, que si uno supiera cómo las hace, no se las comía, algo así era que decía él. O por lo menos le atribuyen a él la frase. A mí me parece que no, yo lo que sí creo es que las encuestas son una fotografía del momento. Yo creo que esto ha cambiado mucho. Por ejemplo, yo creo que las redes sociales